Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Diario de Mantrailing. Estoy preparando una presentación que vamos a hacer este fin de semana, que tenemos un seminario. En esta ocasión nos vamos mañana a INSA, al Pirineo Aragonés, de la mano de Un Mundo con Cleo y de Canyon Can, dos organizaciones muy interesantes. Os invito a que las sigáis en redes sociales. Y bueno, estaba preparándolo y lo que quiero explicar, porque en este seminario hay gente que, bueno, todos practican ya mantrailing, todos practican el método Kocher, con lo que hay cosas que ya saben. Viene gente que tiene mucha experiencia y gente que tiene menos. De hecho, hay gente que pues, ha hecho clases con Anna de Un Mundo con Cleo y que es el primer seminario en el que participan. Por lo que he pensado en hablar de una cosa que para mí es esencial, ¿no? Ya sabéis que para nosotros una de las cosas más importantes en mantrailing es saber leer al perro. Y claro, saber leer al perro puede parecer fácil así dicho de bote pronto, pero es una de las cosas más complicadas, sinceramente, que tenemos que hacer los guías de mantrailing, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil? Primero porque el perro hace unos movimientos, ya sabéis, las indicaciones negativas que nos dicen pues dónde hay olor, dónde no hay olor, dónde se acaba el olor, etcétera, etcétera. Y esto siempre va a venir influido, estos movimientos, por el comportamiento del olor, ¿no? Porque, bueno, el olor ya sabéis que es algo que emitimos las personas, todas las cosas vivas, digamos, emiten olor, ¿no? Emiten estas moléculas odorantes, ¿no? Que son las que llegan hasta nuestros receptores olfativos. Y, claro, estas moléculas de las que estamos hablando son obviamente invisibles, evidentemente, y son pues gaseosas, ¿no? Por eso penetran en nuestros receptores olfativos, ¿no? Sin entrar en profundidad, recordad que estas moléculas odorantes, ¿no? Los que se llaman compuestos orgánicos volátiles, si queremos dar una definición, bueno, un nombre más académico, pues estas las emiten unas bacterias, las bacterias que se alimentan de pues estas escamas de la piel que se nos caen, el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para entender lo que está siguiendo nuestro perro, tenemos que pensar que estas partículas que nosotros vamos desprendiendo van cayendo, ¿no? Algunas, como puede ser lo que desprendemos con el aliento, quedan más en suspensión en el aire. Entonces, claro, todo esto, que es lo que sigue nuestro perro de mantrailing, se mueve con el viento, se mueve con las corrientes. Y entonces esto es lo que hace que sea un poco más difícil leer al perro, porque vamos a tener que fijarnos un poco en el entorno en el que estamos y en el que estamos siguiendo el trail para intentar comprender mejor lo que está haciendo nuestro perro. Es decir, no es lo mismo entrenar en un espacio un poco más confinado por árboles o casas en un día que no hay viento, que hacerlo en un espacio abierto en un día de viento, ¿no? Ya que estamos en el Pirineo Aragonés este fin de semana, hablaremos, por ejemplo, del cierzo, ¿no? Que es un viento que mueve muchísimo el olor, ¿no? Y pues causa no dificultades en el perro de mantrailing, pero sí que el perro tiene que entrenarse o saber cómo gestionar esa situación y cómo usar mejor su olor, ¿vale? O su nariz, perdón, para seguir el olor en un espacio abierto donde esas moléculas odorantes se mueven mucho, ¿no? Y le cuesta más al perro, pues, recibirlas, ¿no? Percibirlas con su nariz. Entonces, de esto quiero hablar este fin de semana y de esto quiero hablar ahora en el podcast, ¿no? Hay cosas que nosotros se han ido estudiando, no yo, yo solamente estoy compartiendo lo que yo aprendo de otros que lo han visto antes que yo y lo han estudiado. Hay algunos documentos científicos también que hablan de, bueno, de el cono de olor, ¿no? Esta pluma de olor que nos imaginamos que vamos desprendiendo y que es la que el perro tiene que seguir. Entonces, hay distintas cosas que van a complicarle la vida al perro y que ya sabemos y les hemos puesto, entre comillas, un nombre, ¿no? Por ejemplo, si el viento sopla hacia un lado y el figurante ha pasado cerca de un edificio que tiene una calle detrás, es posible que
ese olor se quede en esa calle haciendo como remolinos, ¿no? Entonces, los remolinos es importante que los sepamos identificar porque van a ser puntos donde el perro va a tener algún pequeño conflicto, ¿no? Con el olor, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, le puede causar un problema es si trabajamos debajo de una, por ejemplo, si estamos en un pinar o en una zona de árboles, que los árboles pues bloquean la salida del aire o del olor hacia arriba, el olor se va a quedar allí, como, entre comillas, como encallado, haciendo también otra vez como remolinos, ¿no? O permaneciendo allí. Lo mismo puede pasar si pasamos por una pérgola. Sabéis que hay edificios que tienen como sotoporches, etcétera, pues que se puede acumular el olor causándole al perro un problema, como si fuera una piscina de olor, ¿no? Otra cosa importante, justamente la piscina de olor, ese punto donde ha permanecido quieto el figurante un rato, que y ha seguido desprendiendo olor, evidentemente, se ha ido acumulando allí como si fuera, imaginaros, yo que sé, una niebla o ese humo seco, ¿sabes? Que se ve a veces en los conciertos de música o así, que queda como por el suelo. Pues una cosa así, ¿no? Que al perro le cuesta entender, ¿no? Le cuesta saber dónde está la continuación de ese trail, ¿no? Pasada la piscina de olor, es una cosa que también tenemos que aprender a interpretar. Si el figurante ha subido arriba en algún sitio, por ejemplo, ha subido a una escalera o en un puente o está en un árbol, etcétera, etcétera, va a haber una parte del olor que va a caer como una fuente o una cascada hacia abajo. Ese momento en que el perro llega abajo, vamos a tener también que interpretar cómo se comporta hasta que el perro entiende que tiene que levantar la cabeza hacia arriba porque el olor viene de arriba, ¿no? Las partículas caen de arriba. Otra cosa es, por ejemplo, lo contrario. Si la persona está escondida en un punto bajo, incluso sin que no se vea, el perro va a llegar a ese punto y lo que está haciendo la persona en ese momento, si no hay más salida de olor, el olor sale para arriba, como si fuera pues una fuente, ¿no? Una chimenea, mejor dicho, perdón, hacia arriba. Entonces el perro va a llegar arriba y va a intentar identificar de dónde viene el olor, ¿no? Si de arriba, de abajo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas es importante que las aprendamos a interpretar, que aprendamos cómo las gestiona nuestro perro, haciendo trials que conocemos, evidentemente, ¿no? Y hacerlo como desglosar en componentes, ¿no? Pues un día hacemos un marcaje en altura, un día hacemos un marcaje en bajo, un día trabajamos debajo de un pinar, etcétera, etcétera, para ir aprendiendo cómo gestiona estas situaciones nuestro perro. Para el día que no sepamos el trail, podamos ir identificando todas estas cosas, ¿no? Que unidas a un marcaje entrenado nos van a dar información, ¿vale? Es decir, si el perro llega, por ejemplo, a un punto y el figurante está arriba, escondido y no está visible, el perro sabe que debe quedarse por allí, en el olor, y hacernos un marcaje que nos va a indicar que el perro no puede continuar su trail, que allí se acaba su trail, que hay olor, a lo mejor nos puede, si tiene experiencia, mirar hacia arriba, diciéndonos el olor me viene de aquí arriba, pero no puedo acceder, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos de nuestro perro, ¿no? Que siga el olor, que gestione y que se esfuerce para entender el olor y si tiene algún problema, pues que nos lo diga, ¿no? Ese sería el objetivo. El problema que tenemos en entornos más urbanos, siguiendo el olor, es un poquito este lío que se puede hacer el perro, sobre todo en los cruces, claro. ¿Qué pasa en un cruce? Pues si la persona va por el medio, según cómo sople el viento, el olor se va a mover hacia un lado o hacia el otro. Y otra cosa que lo hace incluso un poco más complicado es si hay tráfico. Si hay tráfico, cada coche que pasa mueve el olor. Con lo que nuestro objetivo es dejar que el perro gestione esa situación por sí solo. Intente entender hacia dónde va el olor, intente encontrar la continuación del olor, es decir, dónde tiene olor más fresco y lo continúe, ¿no? Por eso, a veces vemos que en los cruces se hacen un poco de lío. Y el problema que tenemos a veces cuando hacemos trails conocidos es que como nosotros sabemos hacia dónde va el trail, ya le llevamos nosotros sin querer. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y si nuestro perro no es capaz de entender el olor, al final le vamos a ayudar, ¿no? Porque si sabemos el trail es porque estamos entrenando el perro. No estamos poniéndonos a prueba ni poniéndole a prueba. Estamos entrenando. Entonces, hay que ayudarle con un pasivo, etcétera, etcétera. Pero sí que es importante que antes de ayudar, esperemos a ver si el perro lo puede solucionar por sí solo. Porque cuanto más experiencia coja el perro por sí solo, mejor. Si no, al final acabaremos haciéndole dependiente si siempre nos anticipamos y le ayudamos antes de que sea realmente necesario, ¿vale? No digo que le tengamos 2 horas allí intentando entender las cosas, pero sí que al menos una vuelta le tenemos que dejar que haga. Hay muchos perros que, como nosotros trabajamos siempre con contaminación de mucho olor nuestro, porque nos gusta, lo hacemos aposta, para que el perro trabaje más la discriminación olfativa. Cuando llegan a un cruce, a veces
van hacia la dirección correcta, tienen como una duda, hacen como una media luna, van hacia las otras calles y luego dicen, vale, el olor más fresco estaba allí. Esto puede ser por dos motivos. Primera, porque duden y quieran asegurarse de que no haya un trail más fresco en otro lado, ¿sabes? Porque eso a veces lo entrenamos, que siempre busquen el más fresco, de una zona donde hay mucha contaminación de olor del figurante, pues puede ser que quieran cerciorarse, asegurarse de que el más fresco es aquel que han olido primero. Y otro motivo puede ser el que haya un poco de lío, porque han pasado coches o ha pasado gente y el perro simplemente tenga dudas y necesite confirmar o comprobar, ¿vale? Entonces, dejar trabajar al perro es lo principal, que el perro sienta que él solo ha sabido gestionar la situación, ¿vale? Claro, esto al principio del entrenamiento seguramente no lo podremos hacer. Lo que tenemos que hacer al principio es hacer los trails un poco más limpios. Yo no digo que sin contaminación de olor, porque ya sabéis que a mí me gusta desde el principio trabajar con contaminación de olor y bajar otros criterios, ¿vale? Para que sea más fácil para el perro seguir el olor. Pero sí que es importante esto, que no le compliquemos demasiado la vida al perro. La complicación tiene que ser progresiva y en base a cómo está avanzando el perro. Porque luego además vamos a montar un trail y nos va a resultar que se complica el trail solo, ¿no? Porque a lo mejor nos cambia el viento o de repente pasa mucha gente. El otro día estábamos haciendo un trail y pues aparece un autobús enorme girando allí en medio de la calle, ¿no? En un cruce, y tenía problemas porque había unos contenedores de basuras. Total, que tuvimos que parar al perro. Claro, además, otra cosa que complica la vida al perro cuando estamos en entornos urbanos o medio urbanos es la contaminación de los coches, la polución de los gases de los tubos de escape. Además caen a la altura del perro, o sea, es que es un rollo. Por eso nosotros en ese momento con ese autobús paramos al perro un poco lejos, ¿no? Para que no tuviera esa emisión de gases. Y luego tenemos que entender que cuando retomamos el trail, el perro tiene una poca complicación más, ¿no? Porque le han movido todo el olor. Es decir, comprender cómo se mueve el olor y dejar trabajar al perro es lo que nos va a hacer mejores guías, ¿no? A ser más tolerantes con nuestro perro en el sentido de que vamos a comprender más lo que hace. Si no, yo me encuentro con gente que dice, ostras, mi perro está haciéndolo fatal. Y lo único que está haciendo el perro es intentando entender ese escenario olfativo o ese puzzle olfativo que le hemos presentado. Entonces, que tenga dificultades, ya está bien, que intente resolverlas, es genial, porque quiere decir que el perro está motivado para encontrar el olor, para seguir el olor, para llegar a su figurante, ¿vale? Entonces queremos un perro que se esfuerce, que tenga mucha motivación por seguir el trail, pero que si tiene algún problema, pues sabe que nosotros le vamos a ayudar, ¿no? En un momento dado, pero no queremos un perro que a la mínima nos pida ayuda porque nosotros hemos intervenido siempre mucho antes de que el perro realmente lo necesitase. ¿Entendéis? O sea, ayudar sí, pero intervenir demasiado pronto no, porque entonces el perro le hacemos débil. A la mínima que tenga un problemilla ya nos va a mirar o se va a sentar y eso no lo queremos, ¿vale? Pero comprendiendo lo que está haciendo el perro y sabiendo el trail, vamos a disfrutar muchísimo viendo cómo se esfuerza, viendo cómo trabaja, viendo cómo resuelve. Y luego tomando nota de esto, ya sabéis que a mí me gusta después de cada trail analizar cómo ha ido las cosas y entonces decir, vale, pues este problema olfativo, esta situación, a mi perro le ha costado y tengo que entrenarla más, ¿no? Y eso, tomo nota de esto y ya está. Tened en cuenta que no solamente el entorno es el que va a afectar también a cómo se comporta el olor, sino que también hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que es la climatología, ¿no? Por ejemplo, si hace mucho calor, ya sabéis que, bueno, las moléculas odorantes que emite esta bacteria, la bacteria necesita humedad para trabajar, ¿no? Para alimentarse. Si no hay humedad, la bacteria deja de trabajar, que no quiere decir que se muera, digamos, mientras haya sustrato del que se alimenta, ¿no? Que podría ser esas escamas de la piel que vamos perdiendo, etcétera. Mientras haya sustrato, ella lo único que hace, la bacteria, digamos, deja de trabajar hasta que hay, por ejemplo, por la noche o por la mañana o a la madrugada, se rehidrata todo porque hay más humedad y sigue trabajando, sigue metiendo partículas de olor hasta que desaparecen el sustrato y desaparece el olor, ¿vale? Pero si hace calor, va a ser más difícil que el perro pueda seguir el olor, le va a costar un poco más. Si es la noche o hay un poco de lluvia está guay, está bien. Si hay demasiada lluvia, el problema que tenemos es que a veces el olor, las partículas de olor se las lleva el agua, ¿no? Entonces a lo mejor los perros buscan más cerca de las alcantarillas, de los bordillos, etcétera, etcétera. Todas estas cositas, la antigüedad del trail, también van a afectar el olor. Son cosas que si las tomamos como componentes, pues las tenemos que entrenar.
Un componente es el marcaje en altura, pero un componente también es la hora del día en la que entrenamos o la climatología. Yo os invito, por ejemplo, a que vayáis a la nieve, ahora que empieza la temporada y que además este año parece que va a ser una buena temporada de nieve, vayáis a la nieve y veáis a ver cómo se comporta vuestro perro trabajando con un trail encima de la nieve, ¿no? Incluso si tuvierais oportunidad si estáis unos días por un sitio que hay nieve, pues por ejemplo ir un día trazar el trail en una zona y si nevase, al día siguiente ver, después de la nevada, qué hace el perro, ¿no? Cómo lo gestiona. Nosotros esto nos pasó una vez en Italia, que cayó una nevada muy fuerte, al día después de haber trazado un trail con antigüedad. Y pensamos, Ernest y yo pensamos, es imposible, no se hará, cancelarán la prueba. Pero no la cancelaron, porque además la instructora Chris Boyd, que es de Wisconsin, Estados Unidos, está muy acostumbrada a trabajar en nieve. Y claro, nosotros le dijimos, es que nosotros no tenemos ocasión de entrenar de esta manera o no lo hacemos muy a menudo. Sí que es verdad que intentamos hacerlo al menos una vez al año, pero bueno. Entonces, claro, la perra iba mucho más lenta, era como buscaba más información en la nieve. Entonces fue muy interesante observarlo, ¿no? Y aprender cómo trabaja nuestro perro o nuestros perros con nieve. Entonces, el comportamiento del olor, sin tener que ser científicos, pero sí que es importante que lo entendamos, ¿vale? Porque si no, pues vamos a ir muy perdidos, no vamos a entender lo que hace el perro y lo más triste es que no vamos a valorar el esfuerzo que hace el perro cuando sigue olor, ¿no? Y yo creo que esto es una pena. Pues nada, este podcast es cortito, pero espero que os haya dado pistas o os motive a entrenar observando no solamente lo que hace vuestro perro, sino el entorno a nivel olfativo, a nivel viento, por ejemplo, ¿no? Porque, con este apunte a cabo, cuando yo empecé a hacer mantrailing, yo nunca pensaba en el viento. De verdad, no me fijaba. Lo que sí, yo pensaba, bueno, el viento es importante para los que hacen venteo. Cuando íbamos a ver la gente entrenando venteo o Ernest hacía venteo, pues sí, lo primero que se miraba era por dónde viene el viento. Pero en mantrailing yo no lo pensaba. Hasta que, claro, te das cuenta de que es muy importante, porque si no, pues no vamos a entender cuando el perro se pierde, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo explico. Porque, claro, todo lo que yo he aprendido tarde, porque no había sitios donde aprender. Yo aprendía simplemente cuando viajábamos fuera o cuando traíamos instructores, pero si no, estábamos aquí muy solos, pues todo lo que yo sé os lo explico antes para que todos ya empecéis sabiendo más de lo que yo sabía, ¿no? Porque yo cometí muchísimos errores y tuve problemas por falta de conocimientos, que es lo que estoy intentando evitar ahora, ¿no? Que toda la gente que entrena mantrailing tenga la oportunidad de, desde el principio, empezar a comprender todas estas cositas, ¿no? Y por eso en este seminario voy a explicar esto, que yo creo que es una buena reflexión para toda la gente que participará en el seminario y los que tienen experiencia, y para los que están empezando, yo creo que les puede ayudar a abrir esta mente, ¿no? Y a intentar valorar el esfuerzo que hace el perro cuando sigue un trail. Pues nada más, seguimos entrenando, seguimos practicando y seguimos compartiendo con vosotros el próximo podcast el 15 de diciembre, ya casi en plenas Navidades. Que vaya muy bien y estamos en contacto.